ahora parte de algunos de nuestros propios teólogos. Hace un tiempo en la Universidad de Loma Linda hubo una reunión y el predicador era el principal contribuyente del libro de Daniel en el comentario bíblico adventista, tomo 4. Él es Raymond F. Cottrell. Dijo él: no podemos probar 1844 con la Biblia y por lo tanto es mejor que abandonemos esa doctrina. Por eso he decidido que esta mañana cada uno de nosotros podamos reflexionar un poquito con respecto a 1844 y lo veamos desde 3 puntos de vista un poquito diferentes. Hay 3 cosas, hay 3 elementos que deberíamos considerar a ciencia cierta, yo creo, en este momento con respecto a 1844. Número 1, hermanos, 1844, que es cuando se produjo el gran chasco desde el punto de vista histórico, es un hecho que nadie puede negar. Repito, el chasco, el gran chasco de 1844, históricamente hablando, nadie lo puede negar, ni siquiera los escépticos. Hay suficientes evidencias escritas todavía hoy día que comprueban que en 1844 se produjo un gran chasco. Aspecto número 2. Hermanos, ese gran chasco no tomó a Dios por sorpresa. Dios sabía que iba a pasar ese chasco. ¿Cómo podemos probarlo? Pues fue Dios quien lo profetizó. Se encuentra justamente en Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 10. De manera que cuando nosotros leamos esa parte de la Biblia, yo les recomiendo que piensen, que tengan presente que la única Biblia que existía al alcance del apóstol Juan, cuando él escribió Apocalipsis, era el Antiguo Testamento. Y el apóstol Juan comienza diciendo: la voz que oí habló otra vez conmigo y dijo: ve, toma el librito abierto de mano del ángel. El único libro que estaba sellado en el Antiguo Testamento era ¿cuál? El libro de Daniel. Sí, el ángel Gabriel le había dicho a Daniel, según dice el capítulo 12, versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos, ¿qué dice el versículo? Correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Déjeme hacer un paréntesis. Con esto el ángel Gabriel no le está diciendo al profeta: ¿sabes qué, Daniel? En el tiempo del fin mucha gente va a andar corriendo y volando en aviones y la ciencia o el conocimiento de los científicos se va a multiplicar. Si le diéramos esa aplicación sería desconocer un poco el contexto. Lo que el ángel Gabriel está diciendo a Daniel al decirle lo que le dijo es que llegaría un momento en el que las personas, los estudiantes de la Biblia, iban a recorrer con mucha atención y discernimiento el libro de Daniel. Y eso fue lo que exactamente sucedió a mediados del siglo XIX. De paso, antes de la mitad del siglo XIX, déjenme decirles, hermanos, el libro de Daniel había estado, como dijo la profecía, sellado. Realmente hasta entonces nadie entendía mucho. No se habían escrito muchos comentarios relacionados con el libro de Daniel a mediados del siglo XIX. Es más, algunos de los teólogos no querían tocar el libro de Daniel. Sin embargo, Guillermo Miller llegó a la conclusión, leyendo el libro de Daniel, ¿a qué conclusión llegó? Que el Señor Jesús iba a venir el 22 de octubre de 1844. ¿Cuántos años había esperado la iglesia cristiana esa bendita esperanza? Más de 1800 años esperándolo. Así que tan pronto el movimiento milerita sale con la idea de que Jesús venía,
El 22 de octubre de 1844, eso fue como encender un fuego. Y mis queridos hermanos, el problema fue que cuando el Señor Jesús no vino en esa fecha, eso fue un gran chasco, un tremendo chasco. Y eso es lo que significa que fue dulce, como dice el profeta, dulce a la boca, dulce al paladar. Pero cuando el Señor Jesús, hermanos, no apareció esa fecha, eso fue amargo, amargo en el vientre. Quiero invitarlos a leer Apocalipsis 10, 8 al 10, vamos a leer. La voz que oí del cielo me habló otra vez y me dijo: ve, toma el libro abierto de mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel y le pedí que me diese el librito. Y él me dijo: toma, cómelo, será dulce como la miel en tu boca, pero amargará tu estómago. Entonces tomé el librito de mano del ángel y lo comí. Y en mi boca fue dulce como la miel, pero después que lo comí, ¿qué dice el versículo? Amargó mi vientre. Así que, hermanos, Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 10, trata de una perfecta descripción del gran chasco de 1844. ¿Qué dije? Una gran descripción de 1844. Déjenme decirles, ningún otro evento en la historia de la iglesia concuerda, encaja perfectamente con esa profecía. Nadie, ningún teólogo, nadie, ningún estudiante de la Biblia ha dado una explicación afirmante o afirmativa o alternativa o un hecho histórico que concuerde con la profecía de Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 10. El tercer punto de los tres que mencioné consiste, hermanos, en que Dios permitió ese gran chasco porque Él tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? Versículo 11 lo dice. Capítulo 10, versículo 11 de Apocalipsis. ¿Qué dice? Y Él me dijo: es necesario, ¿qué era necesario? Que otra vez profetices a muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Hermanos, a partir del gran chasco de 1844, Dios suscitó, Dios hizo surgir, Dios levantó el movimiento adventista con una misión. ¿Cuál es esa misión, mis queridos hermanos? La palabra profetizar significa proclamar. ¿Y qué es lo que el movimiento a quien Dios suscitó, producto de un gran chasco, debe proclamar ahora? Apocalipsis 14:6 lo dice. Ahí lo dice claramente. ¿Qué es lo que deberíamos proclamar? Entonces dice Apocalipsis 14:6, vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio, ¿qué cosa? Eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los que habitan en la tierra, toda nación y tribu, lengua y pueblo. ¿No también? ¿Cómo le llamamos nosotros a ese mensaje? El mensaje de los tres ángeles. Espero que ustedes hayan leído un folletito que escribí hace un tiempo. Y si no lo han leído, creo que ahí hay algunos ejemplares todavía. Algunos me prometieron que lo estaban leyendo, ¿verdad? Espero que lo estén leyendo. Yo estoy convencido que si hay algo para lo que Dios suscitó, para lo que Dios hizo surgir el movimiento adventista del séptimo día en 1844, es para proclamar el evangelio eterno, mis queridos hermanos, que es el cumplimiento de paso de una de las profecías dichas por Cristo Jesús. ¿Cuál es esa profecía? San Mateo capítulo 24, 14. ¿Qué dijo el Señor Jesús?
Y este evangelio del reino, ¿qué dijo él? Será predicado ¿dónde? En todo el mundo. ¿Qué incluye todo el mundo? Incluye a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por testimonio, dijo Jesús, a todas las naciones. Y entonces, ¿qué? Entonces vendrá el fin. Mis queridos hermanos, el evangelio eterno no es otra cosa sino la restauración del evangelio en su pureza, tal como lo predicaron los discípulos, tal como lo predicaron los apóstoles. Lamentablemente tenemos que aceptar que hoy día en la religión cristiana hay varias clases de evangelios. Varias clases. Y espero ser cuidadoso con lo que voy a decir para efectos de que por favor escuchen correctamente lo que quiero decir. Y quiero hacer mención por lo menos a 4 clases de evangelios. El primero, y por supuesto yo creo que es el más popular, porque hay más personas creyentes de este evangelio, es el evangelio según la Iglesia Católica Romana, basada más en el razonamiento humano que en la palabra de Dios. ¿Cómo razonan los teólogos católicos romanos? Dicen, Dios es un Dios santo. Dios es santo y no puede llevar pecadores al cielo, a menos que los haga justos. Pero aquí viene la pregunta, ¿cómo es que Dios hace justos a los pecadores según el evangelio católico romano? Le da a la iglesia la autoridad para infundir gracia en los miembros mediante los sacramentos. ¿Y cuántos sacramentos hay? 7 sacramentos. Son 7 sacramentos. Y según la teología católica, esta gracia que resulta infundida o comunicada convierte en justos a los pecadores. Pero hay un tremendo conflicto, porque no muchas personas, es decir, la mayoría de personas no logran, no alcanzan la santificación, y por lo tanto la mayor parte de ellos mueren antes de llegar a ese estado de santidad y tienen necesariamente que ir al purgatorio. ¿Para qué? Para poder purificarse. Y solamente entonces, dice la teología católica romana, pueden ir al cielo. ¿Escucharon? Mis queridos hermanos, esto es cualquier invento menos el evangelio de la Biblia, menos buenas nuevas. Si el apóstol Pablo estuviera vivo, ¿cómo señalaría, cómo describiría, qué título le daría a ese tipo de evangelio el apóstol Pablo? Díganme. Lo más seguro es que el apóstol Pablo señalaría al evangelio de esta clase como una perversión del verdadero evangelio. Así que, en oposición a este concepto, en el siglo XVI los reformadores introdujeron 2 conceptos del evangelio. Y ese es el número 2. El número 2 tiene que ver con el concepto evangélico de Calvino. ¿Han escuchado ustedes, verdad, el evangelio calvinista? Calvino, que tenía la mente de más bien de un jurista, al razonar, esto fue lo que dijo: Dios es soberano, lo que significa que cualquier cosa que Él decida, sucede. Si Dios decide, decía Calvino, que todos los seres humanos sean salvos, inexorablemente todos van a ser salvos. Pero la Biblia repite varias veces y es clara e insiste que muchos perecerán. Y entonces Calvino llegó a la brillante conclusión. ¿Cuál?
de que Dios no había elegido a todos los seres humanos para ser salvos. E introdujo lo que ustedes conocen con el concepto de ¿qué? La doble predestinación. ¿En qué consiste la doble predestinación? Decía Calvino, Dios ha elegido a unos para que se salven y Dios ha elegido a otros para que se pierdan. ¿Qué les parece? Según la enseñanza calvinista, cuando Cristo Jesús vino a este mundo hace más de 2000 años, hermanos, no vino a salvar a la raza humana de todo el mundo, sino Cristo Jesús vino a salvar a los que Dios había predestinado para ser salvos. ¿Qué piensan? A eso Calvino le llamó una expiación limitada. Porque en armonía con las enseñanzas de Calvino, imagínense un calvinista que le vaya a evangelizar a alguien, no le puede decir, ¿sabes qué? Cristo Jesús vino a morir por ti. Pues ¿cómo se lo puede decir si él no sabe si este es elegido? ¿Se dan cuenta? Así que los calvinistas predican buenas nuevas, pero son limitadas, no son buenas nuevas para todo el mundo. Contemporáneo a Calvino, había alguien que se le opuso. ¿Quién fue ese? Un teólogo llamado Arminio, originario de Holanda. Arminio estaba en total desacuerdo con Calvino. Tenían puntos totalmente fuera de contexto, fuera de un punto de vista totalmente diferente. Y Arminio se enfrentó a Calvino y dijo así literalmente: lo que Calvino está diciendo son mentiras, no es cierto lo que Calvino dice. Dado, dijo él, que Cristo Jesús murió por los pecados de todo el mundo. ¿Dice eso la Biblia? ¿Que Cristo Jesús murió por los pecados de todo el mundo? Sí. De inmediato Calvino salió a la defensa y refutó a Arminio y le dijo lo siguiente: si Jesús canceló la paga de los pecados de todo el mundo y al fin del mundo se castiga a los malos por sus pecados, ¿sabes qué, Arminio? Se está castigando a los pecadores doblemente. Y entonces dijo Calvino: Dios no es justo. Y hermanos, allí fue donde Arminio tomó una postura equivocada. Porque la idea de que Jesús, introdujo entonces la idea de que Jesús no vino a salvar a nadie en la cruz, sino solamente vino a hacer provisión. Y dijo Arminio, o según el concepto de Arminio, nosotros tenemos que hacer algo para que esa provisión se convierta en una realidad. Y esto fue lo que dijo Arminio: hay que creer en Cristo, hay que arrepentirse, hay que abandonar la vida de pecado, hay que confesar todos nuestros pecados, y solamente entonces Dios nos va a poner en Cristo. Permítanme decirles algo. Desafortunadamente, pienso yo, muchos adventistas se adhieren a la idea y al concepto de Arminio. Así que históricamente somos arminianos. Pero hermanos, hay un tremendo problema con ese concepto de Arminio. Y me gusta cómo lo contó un pastor adventista. Él cuenta que él creció y se educó como católico romano. Pero mientras más crecía, se daba cuenta que no tenía paz en su corazón y ninguna esperanza de la salvación. Y aunque él a veces golpeaba su cuerpo con tal de ir al cielo, no tenía paz en su corazón. Y cuando llegaba al confesionario, a veces no estaba del todo seguro si se acordaba de todos sus pecados, y entonces aumentaba algunos otros por si acaso.
Y un buen día, este pastor aceptó a Cristo Jesús como su Salvador personal y se hizo adventista del séptimo día. Y saben, él se apartó de todos sus pecados, él confesó todos sus pecados y ahora entonces esperaba estar listo para poder llegar al cielo. Es más, cuando se bautizó, él hizo tremendas y maravillosas promesas. Pero un día después se dio cuenta que una cosa es prometer y otra cosa es cumplir. Encontró que habiendo hecho maravillosas promesas, y de paso era una persona muy sincera, muy honesta, no podía cumplir las promesas. Y entonces comenzó a caer, comenzó a desmayar, confesaba sus pecados y caía otra vez, y volvía a confesar y volvía a caer, y volvía a confesar y volvía a caer. Y así estaba y así siguió hasta que un día se dio cuenta que no era en nada diferente a un católico romano. No conocía la paz, esa paz de la cual dice Romanos capítulo 5:1. ¿Qué es lo que dice? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y hermanos, 5 años después de haber comenzado su ministerio, este buen pastor todavía seguía en lo mismo. Continuaba en lo mismo, al punto que confesó él que si alguien le hubiera preguntado: óyeme, si te murieras hoy, ¿irás a morar en el cielo? Él mismo dice que de pronto su respuesta podría haber sido: cuánto me gustaría, pero no estoy seguro. La pregunta es: ¿cómo podía dar testimonio del evangelio sin tener la seguridad de la salvación en Cristo? Para este buen pastor, hermanos, el evangelio arminiano no fueron buenas nuevas, fueron buenos consejos. Y entonces encontramos lo siguiente: el evangelio católico es un evangelio pervertido. El evangelio calvinista, hermanos, son buenas a medias, es decir, son buenas nuevas limitadas, totalmente inciertas para el individuo. Y el evangelio arminiano son buenos consejos y no buenas nuevas. Pero el evangelio eterno, hermanos, no es ninguna de esas cosas. El evangelio eterno, según dice la Biblia, son buenas nuevas increíbles. ¿Verdad? Increíbles. Increíbles porque desde que aceptas a Jesús como tu Salvador personal, ya tú estás en Cristo. Y ahí comienza un proceso lindo, especial, una experiencia maravillosa. Y cuando el evangelio, este evangelio eterno, sea una vez proclamado con el poder del Espíritu Santo, hermanos, y la tierra sea alumbrada con la gloria de ese evangelio, se va a convertir en un elemento inexcusable para que nadie se pierda. Y será entonces cuando vendrá el fin, porque todo ser humano tendrá que decidir: o está de parte de Cristo o está en contra de Cristo. Y saben, es aquí donde yo quiero recalcar, si se les olvida todo lo que le dije, es aquí donde quiero recalcar lo siguiente: Dios, mis queridos hermanos, suscitó, levantó, hizo surgir a la iglesia adventista para proclamar el evangelio eterno. ¿No escucharon? ¿Qué dije? Dios hizo surgir a un movimiento llamado Movimiento Adventista del Séptimo Día para proclamar el evangelio eterno. Déjenme decirles algo: todas las demás doctrinas que necesitan, que deben ser restauradas, son importantes.
La enseñanza de la adoración a Dios en sábado es importante, ¿sí? Importantísimo. Es importante declararle al mundo cuál es el estado hoy día de los muertos, de cada persona que muere. Es importante. Es importante decirle a la gente cuán importante es la reforma pro salud. Y así podríamos mencionar. Pero hermanos, el evangelio eterno tiene una importancia sumamente primordial. ¿Saben por qué? Porque Dios está esperando que nadie se pierda, sino que, dice la Biblia, sino que todos doblemos nuestras rodillas arrepentidos y que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador personal. Dios quiere, hermanos, darle a todo ser humano una oportunidad de oír estas buenas nuevas. Pero saben ustedes, el diablo sabía para qué Dios levantó al movimiento adventista del séptimo día, y por ello, desde el principio, ¿qué intentó hacer el diablo? Intentó desviarnos de nuestra sagrada vocación o de nuestra elevada vocación. Intentó que nosotros nos desviáramos de nuestro llamamiento santo. Y desafortunadamente tenemos que aceptar que tuvo cierto éxito. Allí, después de la mitad del siglo XIX. ¿Por qué? Cuando nuestra iglesia se estaba estableciendo, el diablo tuvo cierto éxito. En ese tiempo, en la iglesia cristiana de ese tiempo, se estaba introduciendo una nueva doctrina. ¿Cuál era? En realidad no era del todo nueva. Ya los padres de la iglesia la habían rechazado a capa y espada en el siglo III. Pero después de la primera mitad del siglo XIX, esta doctrina fue aceptada. Esa doctrina se conoce hoy día con el nombre de dispensacionalismo. La popularizaron varios teólogos, especialmente un teólogo llamado Scofield. Y esa doctrina enseña que Dios empleó métodos diferentes en periodos diferentes en la historia de la raza humana. Y dice esa doctrina que desde Moisés hasta Cristo Jesús se vivió en la dispensación, ¿cuál? Del antiguo pacto. Y según la doctrina dispensacionalista, Dios puso a la raza humana bajo la ley. Y la ley dice: obedece y vivirás. Si desobedeces, ¿qué va a pasar? Morirás. Y según los dispensacionalistas, este método fracasó debido a la pecaminosidad de los seres humanos. Así que Cristo Jesús vino, y ¿saben qué hizo según esta doctrina? Jesús vino, desechó totalmente el antiguo pacto, clavando la ley de Dios en la cruz. ¿Cómo les parece? Según esta doctrina, Cristo Jesús introdujo entonces el nuevo pacto, que consiste en la salvación por la gracia. Y esto ha venido, hermanos, a ser muy popular, muy popular. Y por cierto, está bien infiltrado en la práctica del cristianismo protestante. Hago un paréntesis. Yo les he venido diciendo a ustedes aquí, la ley de Dios jamás puede desaparecer. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús lo dijo. El Señor Jesús no clavó en la cruz la ley de Dios, sino que nos clavó a ustedes y a mí junto con Él. Eso es las buenas nuevas del Evangelio. Ahora, nuestros pioneros de la iglesia tenían en ese entonces que luchar en contra de esa doctrina del dispensacionalismo. Y en esas circunstancias, hermanos, o en tales circunstancias siempre está la tendencia
de irnos a los extremos. ¿Y de qué manera nuestros pioneros se fueron al extremo contrario? En oposición a las enseñanzas dispensacionalistas, nuestros pioneros, y quién sabe si nosotros mismos fuimos evangelizados así, predicamos la ley y solamente la ley. Y entonces quedamos entre dos extremos. ¿Saben cuál era la dirección de la iglesia en ese tiempo? En agosto y septiembre de 1874, el pastor Urias Smith publicó una serie de artículos en la Review and Herald cuyo título era Doctrinas Principales de la Review. Algo así como decir doctrinas principales de la iglesia adventista. Pero vaya, tuvo el cuidado de ponerle doctrinas principales de la Review. Y saben ustedes, hermanos, lo interesante de esa descripción de las doctrinas, ni una sola vez, ni una sola mención a la justificación por la fe en Cristo. Ni una sola. 1877, pastor Urias Smith y el pastor Jaime White, esposo de la hermana White, le dieron instrucciones a los pastores para la evangelización. Le llamaron el Instituto Bíblico. Y todo lo que dijeron está registrado allí en los archivos del White State. Y saben, no hay ni una sola mención a la justificación por la fe en Cristo. ¿A qué conclusión llegamos por esto? Que por eso, hermanos, Dios intentó corregirnos en 1888. Dios intentó corregir el rumbo que estábamos llevando en 1888. Y la hermana White dio instrucciones para la evangelización, por supuesto, de ese tiempo y especiales, e invitó a nuestro pueblo que debíamos movernos en la dirección de la justicia de Cristo, en la dirección de la justificación por la fe en Cristo nuestro Señor. Dos declaraciones de ella. Review and Herald, 25 de marzo de 1890, ella escribió: nuestras iglesias están agonizando por falta de enseñanza acerca del tema de la justificación por la fe en Cristo y verdades semejantes. Pregunto, ¿estará nuestra iglesia todavía, hermanos, de esa manera? ¿Cómo? Agonizando por falta de la predicación del evangelio de la justificación por la fe en Cristo. Mi pregunta. ¿O habremos cambiado un poquito la dirección? Review and Herald, 11 de marzo de 1890. Recuérdense que apenas habían pasado 2 años después de 1888. Dice ella: durante casi 2 años hemos estado urgiendo al pueblo a venir y aceptar la luz y la verdad relativa a la justicia de Cristo, y el pueblo no sabe si venir y tomar esta preciosa verdad y aferrarse a ella. Continúa: como pueblo hemos predicado la ley hasta resultar tan secos, tan áridos como las montañas de Gilboa, donde no hay lluvia ni rocío. Debemos predicar a Cristo en la ley, y tiene que haber savia y alimento en la predicación a fin de que sea nutritivo para el famélico rebaño de Dios. ¿Cómo les parece? Mis queridos hermanos, cada uno de nosotros somos miembros de ese movimiento que Dios levantó como producto de un gran chasco, con una misión específica. ¿Cuál? A ver, ¿cuál es la misión que tenemos? Pero díganme el completo, porque no es cualquier evangelio. El evangelio eterno. Predicar el evangelio eterno tal como lo predicaron los discípulos. Y si los discípulos lo pudieron predicar, fue solamente producto de una experiencia. ¿Cuál fue esa experiencia? La experiencia del derramamiento del Espíritu Santo, mis queridos. Y por lo tanto, antes de concluir, quiero hacerle una pregunta a todos ustedes. ¿Cuántos de verdad, de todo corazón,
quieren, hermanos, pedirle a Dios que les permita dedicar más tiempo a estudiar la justificación por la fe en Cristo y a gozarnos por lo que Cristo ya hizo por nosotros. ¿Cuántos de ustedes de verdad quisieran pedirle a Dios, junto conmigo, por supuesto, el discernimiento del Espíritu Santo, de manera que nos permita gozarnos en la santificación por la fe en Cristo? ¿Cuántos quieren unirse a mí y decirle al Señor, por favor, Señor, permíteme dedicar más tiempo al estudio de la justificación por la fe? Permíteme dedicar más tiempo a implorar que tu Espíritu Santo me dé el discernimiento correcto con respecto a la santificación por la fe en Cristo. Cuando yo escucho lo que se está tratando de hacer con los jóvenes, tratando de mantenerlos, tratando de darles lo que les gusta, yo digo, eso no es lo que Dios quiere. Dios nos llamó para predicar el evangelio eterno, ¿sí o no? Por lo tanto, no es para estar haciendo lo que nos gusta, sino para estar haciendo lo que Dios quiere, mis queridos. Termino preguntándoles, ¿de verdad quieren pedirle a Dios que les dé el discernimiento correcto con respecto al evangelio eterno de la justificación por la fe en Cristo nuestro Señor? ¿Cuántos quisieran ponerse de pie y decirle, Señor, aquí estoy? Probablemente no lo había percibido, hoy lo percibo, tengo una mejor luz hoy día con respecto a lo que tengo que hacer, con lo que necesito hacer, dedicar más tiempo al estudio de la doctrina de la justificación por la fe. Que Dios les bendiga. Vamos a cantar. ¿Cuál es el que está? 336 dice. Salvador es Jesús el Señor, bendito Señor para mí. Él salva las manos de su iniquidad, le brinda socorro aquí. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Veré a los amados a quienes dejé, con ellos por siempre estaré. Mas quiero al amado Jesús, sus glorias entonaré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador,
ya que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Querido Dios y Padre, danos la dicha de escoger diariamente que nuestra prioridad sea conocer más a Jesús, vivir más cerca de Cristo, servirle con todas las fuerzas de nuestra mente y nuestro corazón. Cada uno de nosotros hemos tomado la disposición hoy de dedicar más tiempo, Señor, al estudio de la justificación por la fe en Cristo, de manera que aprendamos todos los días a gozarnos en lo que Cristo Jesús ya ha hecho por nosotros. Queremos implorarte que por favor tu Espíritu Santo nos dé el correcto discernimiento a fin de poder comprender, oh Dios, la obra de la santificación por la fe en Cristo nuestro Señor. Tómanos en tus brazos, permítenos mantener nuestra mirada puesta en Cristo y ayúdanos a vivir un día a la vez contigo. La honra y la gloria sean para ti en lo que tú nos has dado a conocer hoy día. En el nombre de Jesús.